Hola, mi nombre es Diego Benítez y en este video hablaremos sobre la integración de la investigación y la proyección social en la práctica pedagógica en la educación superior. Al plantear una temática como la que abordaremos a continuación, resaltan diversas aristas muy interesantes y a su vez difíciles de desglosar. Por un lado, es necesario aludir que la investigación nace del interés humano, de la curiosidad de develar algo que le atañe o de mejorar su entorno. De manera que, conociendo la raíz y las consecuencias de un fenómeno, se puede intervenir de alguna forma en los resultados y de esa manera obtener algún beneficio. Justamente aquí comienza un gran problema: una población estudiantil de educación superior que carece de estudios académicos nativos, es decir, que no dispone de investigaciones propias de la realidad de la cual el discente forma parte. Entonces, ello sugiere que los estudiantes únicamente regurgitan estudios extranjeros que, si bien es cierto, no constituyen información inútil, al contrario, pueden representar aportes científicos de enorme valor. Sin embargo, el problema surge cuando ese conocimiento se adopta como si fuese suficiente para explicar una realidad completamente distinta. Una investigación realizada en un país con determinadas condiciones económicas, sociales, culturales y educativas no necesariamente puede trasladarse de manera automática a otro contexto. Cabe resaltar que todo este planteamiento surge de la óptica de la realidad salvadoreña. Se ha de suponer que la calidad investigativa de la que disponga un país es determinante con respecto a su nivel educativo. En ese sentido, El Salvador aún parece muy tímido en cuanto a la producción y apropiación del conocimiento. En muchas ocasiones, la aptitud del intelectual salvadoreño parece consistir en sentarse a esperar la novedad extranjera, a observar que descubre a alguien en otra parte del mundo, para posteriormente trasladar aquellas ideas hacia nuestra propia realidad. La ambición intelectual termina siendo pasiva. Tal vez esta situación tiene múltiples causas, considerando las dificultades sociales, económicas e institucionales del país, pero al desmenuzar el tópico resulta necesario hacer énfasis en cada una de sus particularidades. Es un poco ambiguo cuando el planteamiento expresa integración de la investigación y la proyección social en la práctica pedagógica en la educación superior. En cierto sentido se entiende como algo innovador. Por otro lado, tal vez hace alusión a la idea de rescatar el ímpetu de la curiosidad humana. De cualquier forma, resulta un poco previsible sugerir la integración de la investigación a nivel de la educación superior, puesto que dicho aspecto debería ser inherente dentro de un ecosistema educativo de este nivel. El proceso educativo se basa, en gran medida, en recabar información o en construirla desde cero, en algunos casos. Eso constituye una característica imprescindible de una educación que verdaderamente aspira a ser superior. La investigación como una función esencial de la educación superior. Cuando se intenta definir la investigación en el ámbito de la educación superior, sería insuficiente reducirla únicamente a la elaboración de trabajos académicos, tesis, informes o recopilaciones bibliográficas. Investigar implica formular preguntas sobre aquello que todavía no se comprende completamente, observar un fenómeno, reunir información, analizarla críticamente y llegar a conclusiones que permitan ampliar o modificar el conocimiento existente. Sin embargo, existe una diferencia importante entre buscar información e investigar. En la actualidad, cualquier estudiante puede acceder a una cantidad prácticamente ilimitada de información mediante Internet. Puede encontrar artículos, libros, investigaciones y opiniones procedentes de distintas partes del mundo en cuestión de minutos. Pero disponer de información no significa necesariamente producir conocimiento. El verdadero ejercicio investigativo comienza cuando el individuo deja de limitarse a recibir pasivamente aquello que otros han dicho y comienza a preguntarse si esas ideas pueden comprobarse, discutirse o aplicarse dentro de su propia realidad. Por esta razón, la investigación dentro de la educación superior debería cumplir una función mucho más amplia que la simple exigencia de presentar trabajos académicos. Debería convertirse en una actitud intelectual. El estudiante universitario tendría que acostumbrarse a cuestionar, observar y analizar. No se trata de desconfiar irracionalmente de todo conocimiento, sino de comprender que ningún conocimiento puede permanecer completamente separado de las circunstancias en las cuales fue producido. Desde esta perspectiva, la investigación posee una relación directa con la autonomía intelectual. Un estudiante que únicamente memoriza contenidos puede llegar a reproducir correctamente una determinada teoría, pero no necesariamente comprenderá sus límites. En cambio, quien ha desarrollado una actitud investigativa es capaz de preguntarse de dónde proviene una afirmación, bajo qué condiciones fue elaborada y si realmente puede explicar el fenómeno que está observando. Esto resulta especialmente importante en países como El Salvador.
El conocimiento producido internacionalmente debe aprovecharse, estudiarse y valorarse. Sería absurdo pretender que una nación puede desarrollarse ignorando los avances científicos producidos en otras partes del mundo. Sin embargo, tampoco puede construirse una identidad académica sólida si el conocimiento extranjero sustituye por completo las necesidades de investigar la realidad propia. La proyección social y su importancia. Si la investigación se relaciona con la necesidad de comprender la realidad, la proyección social se relaciona con la responsabilidad de establecer una relación activa con ella. Una institución de educación superior no existe aislada de la sociedad. Sus estudiantes proceden de comunidades concretas, sus docentes viven dentro de una realidad determinada y los problemas que estudian tienen consecuencias sobre personas reales. La proyección social puede entenderse como el conjunto de acciones mediante las cuales las instituciones de educación superior se vinculan con la sociedad y participan, desde sus posibilidades, en la búsqueda de soluciones o mejoras frente a determinadas necesidades. No debería interpretarse simplemente como una actividad de carácter asistencialista, en la cual la universidad llega a una comunidad, realiza una intervención breve y posteriormente desaparece. Su verdadero valor debería encontrarse en la construcción de una relación entre el conocimiento académico y las necesidades sociales. En este sentido, la proyección social posee una importancia fundamental porque permite evitar que la universidad se convierta en un espacio completamente separado de la población. Resultaría contradictorio que una institución dedicar años a estudiar problemas sociales sin establecer ningún tipo de contacto significativo con las personas que viven dichos problemas. La educación superior posee recursos humanos y conocimientos que pueden contribuir al desarrollo social. Estudiantes y docentes pueden participar en proyectos educativos, actividades deportivas, programas de prevención, investigaciones comunitarias, capacitaciones y otras iniciativas relacionadas con las necesidades específicas de diferentes sectores de la población. Pero la importancia de estas acciones no debe medirse únicamente por la cantidad de actividades realizadas, sino por la capacidad de producir un impacto significativo y respetuoso. Investigación, docencia y proyección social, tres dimensiones de un mismo proceso. Uno de los aspectos centrales de esta temática consiste en comprender la relación existente entre investigación, docencia y proyección social. Con frecuencia, estas funciones pueden desarrollarse como si fueran actividades independientes. Por una parte se encuentran las clases, por otra los proyectos de investigación y separadamente las actividades de vinculación comunitaria. Sin embargo, esta fragmentación puede debilitar considerablemente el potencial de la educación superior. La docencia es el espacio donde se produce gran parte del proceso formativo. Es ahí donde el estudiante entra en contacto con teorías, conceptos, métodos y conocimientos desarrollados por diferentes disciplinas, pero la enseñanza pierde parte de su riqueza cuando se limita a la transformación de contenidos que deben memorizarse para aprobar una asignatura. La investigación permite cuestionar y profundizar aquello que se aprende. Una teoría estudiada dentro del aula puede convertirse posteriormente en objeto de análisis. El estudiante puede preguntarse si esa teoría explica realmente lo que ocurre en su entorno o si quiere modificaciones para ser comprendida dentro de un contexto determinado. Los beneficios de integrar estas funciones en la práctica pedagógica. Integrar la investigación y la proyección social dentro de la práctica pedagógica puede generar múltiples beneficios. El primero consiste en otorgar mayor sentido al aprendizaje. Una de las preguntas que frecuentemente puede surgir dentro de cualquier proceso educativo es ¿para qué sirve aprender esto? Cuando los contenidos permanecen exclusivamente dentro del aula, algunos estudiantes pueden percibirlos como información necesaria únicamente para aprobar una evaluación. En cambio, cuando esos contenidos se relacionan con situaciones reales, el aprendizaje adquiere una dimensión diferente. La teoría deja de ser algo completamente abstracto y comienza a relacionarse con personas, comunidades y con problemas concretos. Otro beneficio importante es el desarrollo del pensamiento crítico. La investigación obliga a cuestionar. Un estudiante que investiga no puede limitarse a aceptar una idea únicamente porque aparece escrita en un libro o porque fue pronunciada por una autoridad académica. Debe analizar fuentes, comparar perspectivas y construir argumentos. Una reflexión sobre la realidad salvadoreña. Al regresar nuevamente al contexto salvadoreño, surge una interrogante importante: ¿hasta qué punto la educación superior está realmente investigando su propia realidad? El país enfrenta múltiples problemáticas que merecen ser estudiadas desde diferentes disciplinas. Sin embargo, la producción de conocimiento requiere recursos, tiempo, formación investigativa y una verdadera cultura académica. No basta con exigir a los estudiantes que elaboren investigaciones cuando se encuentran próximos a finalizar una carrera universitaria. La curiosidad y la capacidad investigativa debería desarrollarse progresivamente durante todo el proceso formativo. Existe una contradicción cuando se pretende formar investigadores mediante actividades aisladas.
Si un estudiante pasa la mayor parte de su carrera limitándose a recibir información y únicamente al final se le solicita que produzca una investigación, es posible que no disponga de las herramientas necesarias para realizarla con profundidad. La investigación debería formar parte de la práctica pedagógica cotidiana. Esto no significa que cada clase deba convertirse obligatoriamente en un proyecto científico formal, pero sí que el estudiante debería aprender a formular preguntas, buscar evidencias y construir argumentos. De igual manera, la proyección social no debería convertirse únicamente en un requisito administrativo. Existe el riesgo de que determinadas actividades comunitarias se realicen para cumplir con un número de horas o complementar un expediente. Cuando esto sucede, la finalidad social puede perderse. Conclusión. La integración de la investigación y la proyección social dentro de la práctica pedagógica en la educación superior representa una necesidad fundamental para construir una educación que trascienda la simple transmisión de contenidos. La investigación permite comprender y cuestionar la realidad. La docencia proporciona herramientas para interpretar y construir conocimiento, y la proyección social establece una relación directa entre este conocimiento y las necesidades de la sociedad.